A fines de octubre de 2021, el popular videojuego de disparos Fortnite anunció que añadirían al Chapulín Colorado como una de las skins disponibles en el juego. Una noticia totalmente inesperada, pero altamente bien recibida en buena parte de la comunidad latinoamericana, incluso por aquellos que no juegan el título. Esta inclusión hace que el Chapulín por primera vez comparta de forma oficial con personajes de franquicias como las de DC, Marvel, Street Fighter, Resident Evil, Halo, God of War, The Walking Dead, Rick and Morty, e incluso con los de cintas como John Wick y Alien. Esto, desde cierta perspectiva, puede considerarse un crossover, que es cuando personajes de distintas propiedades aparecen juntos en un mismo videojuego, libro, serie o película. Pues bien, a lo largo de sus casi 50 años de historia, el personaje ha tenido una gran cantidad de crossovers, más que nada con otros personajes de las distintas series de Chespirito. Así que vamos a revisarlos. Estos son todos los crossovers del Chapulín Colorado del peor al mejor. Antes de empezar, debo dejar claro que esto no considera las referencias. Así que no cuenta el tipo disfrazado de Chapulín que apareció en un cómic de Superman, el niño disfrazado en los Cazagrandes, los uniformes especiales en el FIFA 20 o la línea en el doblaje latinoamericano de Futurama. ¿Quién era ese Chespirito y por qué pagaste $10,000 por su esqueletito? ¡No contaban con mi astucia! Tampoco cuentan los personajes que hacen alusión o están inspirados en él, como el hombre abejorro de los Simpsons, Red Locust en Marvel o el Smileman de One Punch Man, que curiosamente es el único de los tres que no ha sido confirmado como basado en él, siendo posiblemente más una referencia a Ant-Man, aunque el mazo que usa hace sospechar. Y para considerar algo como crossover, el personaje debe estar participando de la misma línea de eventos que el Chapulín. Por ejemplo, en la serie de episodios La Función Debe Continuar, él y un antiguo trabajador de un estudio de cine hablan de varias películas como Frankenstein o las de Chaplin, pero estas se consideran como eventos ficticios que son mostrados a modo de flashback, así que tampoco serán incluidos en la lista. Lo mismo pasa con el crossover entre el Dr. Chapatín y Topollillo, que en un episodio es presentado por el Chapulín, pero eso es más como un segmento para dar paso a una retransmisión de otro programa, así que tampoco cuenta. Ah sí, y olvidaba mencionar que técnicamente Fortnite no es el primer videojuego donde ha aparecido. En 1993, el videojuego Ghost House para la Sega Master System fue lanzado en Brasil con el nombre Chapulín por Drácula, un duelo asustador, con una modificación a cargo de la compañía Tectoy. Lo que sí, técnicamente es un crossover, pero decidí no incluirlo porque está al borde de no ser oficial. Dejando todo eso en claro, empecemos. Número 9. Los bebés ya no vienen de París, ahora vienen de Júpiter, de 1977, crossover con El Chavo. El Chapulín es invocado por una mujer que ve un platillo volador, el cual después nos enteramos que contiene un bebé del planeta Júpiter, el cual empieza a crecer cada vez más, volviéndose muy peligroso. Eventualmente, descubrimos que todo fue un sueño del Chapulín, quien antes había sido noqueado por el platillo, que en realidad era un juguete, y el dueño de este resultó ser Kiko. Sí, sé que dije que el crossover era con el Chavo, pero me refería a la serie, no al personaje. De todas formas, la verdad es que Kiko ni siquiera cruza palabras con el Chapulín, pero este último menciona que el niño le resulta conocido, y Kiko también por un momento confunde el personaje de Rubén Aguirre con el profesor Girafales. Gracias, papi. Gracias, señor. Aunque esta interacción es un poco mejor que la del puesto siguiente, aún siendo esencialmente un cameo, ocupa el último lugar de la lista porque ni siquiera es la versión original. En esa, del 74, el dueño del platillo es simplemente un niño cualquiera, y ya que Carlos Villagrán se había retirado del elenco, Kiko tampoco vuelve a aparecer en la versión del 82, que tiene una historia muy diferente. Para empezar, allí el extraterrestre es completamente real. Un detalle destacable es que aquí el Chapulín usa uno de sus poderes menos conocidos, la capacidad de traducir cualquier idioma en el universo gracias a sus antenitas de vinil. Y en la original incluso usa super salto. ¡Brincas como un chapulín! Número 8. Con la ley del embudo ni el Chapulín pudo, de 1975, 1978 y 1982. Crossover con el Dr. Chapatín. Un loco muy peligroso que mata a cualquier persona que le hable, llamado el Pocas Trancas, se ha escapado del manicomio y llega al consultorio del Dr. Chapatín porque un detective lo está persiguiendo.
Luego de una larga confusión con un paciente que había llegado al mismo tiempo, el doctor y la enfermera escapan muy asustados y justo después de eso, el detective invoca al Chapulín Colorado, con quien hacen un plan para dormir al pocas trancas con un narcótico, aunque al final el paciente que aún andaba por ahí simplemente lo noquea con la botella. El doctor nunca vuelve, así que él y el Chapulín no interactúan en absoluto en ninguna de las tres versiones, con la tercera siendo la más diferente, con el detective siendo interpretado ahora por Edgar Vivar. Es un loco peligroso que mata a cualquier persona que hable. Sí, bueno, es un loco sordomudo. Aunque en realidad él no es sordomudo, ¿sabe? Lo que pasa es que no oye porque no se lava las orejas. Y no habla porque no se lava la lengua. Número 7. Jamás volveré a jugar apostando dinero y te apuesto lo que quieras a que cumplo, de 1975 y 1977. Crossover con El Dr. Chapatín. El doctor, quien había entrado a un bar solo para usar el baño, es forzado por los criminales más peligrosos de la ciudad, el Cuajinais y el Tripaseca, a jugar al póker con ellos. Después de que él les gane un par de partidas con sus clásicos engaños, ellos amenazan con matarlo y allí el doctor invoca al Chapulín Colorado. Este le dice inmediatamente que escape, a lo que él hace caso llevándose todo el dinero, y luego de jugar un rato a la carambola con los criminales apostándose la vida, aprovecha una distracción para golpearlos, teniendo una corta pero sorpresivamente entretenida pelea con ambos hasta que logra derrotarlos. Eso es la versión del 75. La del 77, donde se reemplaza al Cuajinais por el Shori, es un poco menos entretenida y el Chapulín hasta se noquea solo, pero el Tripaseca no hace nada al respecto porque ya se había rendido. Bastante raro el final. Al menos, en ambas versiones el doctor es el que causa que el Chapulín aparezca en escena, a pesar de que prácticamente no hablan entre sí. ¿No le gustaría echarse unos albures? Sally, vale. ¿Usted dónde nació? Pues en Guadalajara. De menso le veo la cara. Número 6. Las estatuas no dicen chanfle, de 1978 y 1985. Crossover con El Dr. Chapatín. Sí, el Dr. Chapatín es por lejos el personaje con el que se tienen más crossovers. El doctor va a visitar un museo donde insiste varias veces en tomar fotografías a pesar de que está prohibido, y luego de salirse con la suya, se mete a una exhibición donde está prohibido entrar, y se sorprende cuando nota que una de las estatuas desapareció justo cuando iba a fotografiarla, lo que en realidad pasó porque era un ladrón que se estaba haciendo pasar por estatua. Ante el miedo, llama al Chapulín Colorado y luego de explicarle lo que pasa, escapa del lugar. El Chapulín se hace pasar por una estatua para descubrir lo que está pasando y luego de hacer que se peleen entre sí, logra derrotar con su chipote chillón a los dos ladrones que estaban robando en el museo. Bueno, en la versión del 85 golpea solo a uno y justo ahí llega el guardia para arrestarlos. A pesar de que la interacción entre ambos personajes es limitada, gana un mayor puesto porque al final el Dr. Chapatín regresa para tomarle una fotografía al Chapulín en agradecimiento. Sígale, mire. Ándale, atrévase a tocarme. ¿A tocarme? ¿Que no yo que está prohibido tocar las piezas arqueológicas? Número 5. Blancanieves y los 7 Churin Churin Funflies, partes 1, 2 y 3 de 1978. Crossover con El Chavo. Los niños de la escuelita le piden al profesor Girafales que les cuente un cuento, pero él dice no saber contarlos, por lo que los niños invocan al Chapulín Colorado, quien decide contarles su versión de Blancanieves. Considerado uno de los trabajos más memorables de Chespirito en la etapa dorada de sus series y alabado en su momento por su calidad técnica, los chistes y la música, sé que muchos esperarían que estos 3 episodios estuviesen más alto en la lista, pero lamentablemente, a pesar de que el Chapulín interactúa con los niños y el profesor Girafales un par de veces dando paso a algunas secuencias cómicas, el crossover no aporta en nada al resto del episodio. De hecho, cuando se retransmitió en 1983 editándola como un solo episodio, se eliminaron todos los segmentos de los personajes del Chavo y se cambió por una introducción del Chapulín, convirtiéndolo en un especial navideño por alguna razón. Algo que me llama mucho la atención es que estos episodios en su versión original están dedicados a la memoria de Walt Disney y dicen haber recibido su apoyo para realizarlos, a pesar de que él ya había fallecido 12 años antes. Churin Churin Funflies es una palabra clave que significa quién sabe. O sea, es la palabra que usa la gente cuando no sabe o no quiere decir algo. ¿Entendiste lo que dije, chavo? Yo. Churin Churin Funflies. Número 4. Don Chapulín de la Mancha, de 1974. Crossover con El Dr. Chapatín. Les dije que el Dr. Chapatín está en la mayoría de los crossovers. Un anciano llamado Don Monchito, fanático del programa de televisión del Chapulín Colorado, ha perdido la cordura y ahora cree que él es el Chapulín.
Sus amigos también ancianos llaman al Dr. Chapatín para que intente curarlo, pero este se confunde de paciente. Ante el problema, la anciana invoca el Chapulín Colorado real, pero el doctor piensa que es otro loco y hasta lo golpea para forzarlo que se desvista para examinarlo. Después de un rato, el doctor queda bastante enojado por la confusión con los pacientes y se va del lugar dejando al Chapulín hacerse cargo del problema. Resuelta la confusión, este usa sus pastillas de chiquitolina para hacerse pasar por la conciencia del Chapulín Colorado y hacer entrar en razón a Don Monchito. Quizá como crossover no sea la gran cosa, pero tiene una escena muy bonita cuando el Chapulín descubre que Don Monchito creía ser él porque ya no quería ser él mismo, ya que sentía que nunca hacía nada importante. Hacer cualquier cosa bien hecha, buena, es algo muy importante. El carpintero que hace bien su trabajo hace algo muy importante. El albañil que ayuda a construir una casa, el maestro que educa a los niños, el policía que vigila las calles, el chofer de ruletero que maneja con precaución, el dependiente que atiende bien a su clientela, el burócrata que trabaja con honradez, el obrero, la enfermera, el artesano, todos hacen cosas importantísimas sin las cuales no podríamos vivir. Ese es un gran mensaje y que también está presente cuando rehicieron el capítulo en el 78, a pesar de que en esa versión ya no incluía al Dr. Chapatín, sino a Edgar Vivar como doctor. Aunque me gusta mucho más el final del original, en que el Chapulín se despide saltando de vuelta a la pantalla de la televisión, lo que tiene un sentido bastante simbólico dentro del contexto del capítulo. ¿Y sabes, Chapulín? Yo fui inspector de salubridad y nunca hice ninguna cosa mala. Ni recibí ningún centavo por hacerme el de la vista gorda. Pues tú has hecho algo mucho más importante que el Chapulín Colorado. Número 3. Todo queda en familia, de 1976, 1983 y 1988. Crossover con El Chavo. Así es, el crossover más famoso del Chapulín Colorado solo alcanza el lugar número 3 en esta lista. Y es que es una oportunidad muy desaprovechada. Tras otra ocasión en la que Doña Florinda persigue a Don Ramón para golpearlo, el Chavo invoca al Chapulín Colorado para que lo ayude. Luego de algunas confusiones, este eventualmente conversa con Doña Florinda y la convence de intentar ser más tolerante. Ah sí, y el Chavo usó las pastillas de chiquitolina para así aprovechar mejor unas galletas o una torta de jamón en la versión del 82. Y eso es todo. No me malentiendan, claramente hay un esfuerzo en hacer sentir que la aparición del Chapulín en la vecindad es algo importante y mágico, pero se nota que no sabían qué más hacer con el concepto. Lo más entretenido son sus interacciones iniciales con el Chavo, cuando comparan alturas y hacen referencia al obvio hecho de que tienen la misma cara. La versión del 83 es mucho peor. Empieza con un totalmente innecesario y largo prólogo en la fonda de Doña Florinda, donde los personajes al final mencionan al Chapulín Colorado y este aparece por unos segundos, pero que al parecer solo la audiencia ve. Después, en la parte principal del capítulo, el Chavo ve que todos en la vecindad están molestos, especialmente Doña Florinda, que está irracionalmente furiosa sin motivo aparente, y llama al Chapulín, quien va a conversar con ellos para regresarles el buen humor. Más allá de que ahora interactúa con Doña Nieves en lugar de Don Ramón, y tiene momentos con Jaimito el Cartero y Doña Clotilde, donde les regresa el buen humor sin hacer prácticamente nada, es básicamente lo mismo, pero de forma muy alargada y aburrida. Donde más se nota es en la infame escena de él subiendo la escalera para visitar a Jaimito, que es una toma de más de 10 segundos donde no pasa nada. Al menos, la última versión, la del 88, hace algo un poco más interesante. El problema ahora se centra específicamente en Jaimito el Cartero, quien si bien no es agredido, sí es despreciado por Doña Florinda, acosado por Doña Clotilde, aunque eso solo se menciona, y amenazado por el señor Barriga con echarlo de su departamento si no paga todo lo que le debe en esa misma tarde. Además, el Chavo y la Chilindrina discuten sobre que el Chapulín es solo un ser ficticio, pero que sería asombroso que existiera, dándole más expectativa e importancia a su aparición. De cualquier forma, la historia termina de la misma manera que la original. No contaba con su astucia. Número 2. Abucina, de 2017. Crossover con Turma da Mónica. Finalmente llegamos al único crossover oficial del Chapulín con una franquicia no creada por Chespirito. Turma da Mónica, o La Pandilla de Mónica, creada por el caricaturista Mauricio de Souza, es un cómic brasileño tremendamente popular en su país, a partir del cual se han realizado varias series animadas, incluyendo Mónica Toy, una webserie de cortos sin diálogo en la cual la protagonista ha tenido crossovers con personajes de franquicias como Angry Birds, Hello Kitty, Overwatch, Astro Boy, El Chavo y por supuesto el Chapulín Colorado.
En el corto del Chapulín, Mónica está persiguiendo a Cepoliña, quien invoca al Chapulín Colorado, el cual detiene a Mónica con la chicharra paralizadora y la calma dándole un beso y ofreciéndole una flor. Y como ella es muy enamoradiza en estos cortos, se lo lleva mientras el pobre Cepoliña queda paralizado por accidente. Es sinceramente un homenaje muy divertido y una muy buena utilización del personaje para un formato de 26 segundos. Eso sí, asumo que los personajes en estos cortos tienen una edad indeterminada, porque de lo contrario resultaría muy rara la interacción entre el Chapulín y Mónica, quien en su serie tiene 8 años. No, hombre, a una menor de edad, ni loco. Bonus track: El niño que mandó sus juguetes a volar, de 1977. Crossover con El Chavo. Un niño lanza sus juguetes hacia afuera de su casa para luego decir que se lo robaron y pedir que le compren juguetes nuevos. La madre, que descubre que el niño miente, pero que su padre le sigue comprando juguetes a pesar de todo, llama al Chapulín Colorado para solucionar el problema. En un momento, la madre comenta que el niño tiene prácticamente una juguetería, y el Chapulín menciona que como para ciertos niños pobres, algo así no sería más que un sueño, y que eso le recuerda a un chavito que vive en una vecindad. De ahí, pasamos a una secuencia repetida del episodio navideño del Chavo del 76 y el video musical La Juguetería. Curiosamente, el niño de la historia principal tiene juguetes de los personajes del Chavo, quienes al parecer conoce por la televisión, implicando que son ficticios. Me gusta pasar a tomar una tacita de café, si no será mucha molestia. Y luego... Esto sí me cae bien. Decidí no incluir este episodio directamente en la lista porque no cumple con las reglas que mencioné al principio para aceptarlo como un crossover, pero si lo hiciera, ocuparía el lugar número 10. Bueno, lo sería si no fuese porque tenemos otro bonus track, América celebra a Chespirito, de 2012. Crossover con El Chavo, Los Caquitos, El Dr. Chapatín y Los Chifladitos. 2 años antes de que falleciera Roberto Gómez Bolaños, Televisa hizo un evento especial que se transmitió a nivel internacional celebrando su vida y obra. Al inicio del programa, se exhibió un corto animado realizado por Anima Studios, los mismos que producen El Chavo Animado, donde el Chavo se reúne con el Chapulín, el Chompiras, Chaparrón Bonaparte y el Dr. Chapatín para felicitar y agradecer a su creador. Es un sencillo y bonito homenaje que, si bien muchos medios posteriormente reportarían como una despedida póstuma, Chespirito sí pudo verlo en vida, que de hecho es lo único que tiene sentido, ya que el cartel dice felicidades y los personajes le hablan directamente a él. No contaban con tu astucia. Y más que felicidades, queremos decirte gracias. Posterior a su fallecimiento, Anima sí sacaría otro video de homenaje, pero muy diferente, que aún puede verse en su canal de YouTube. Dada la naturaleza de este corto, a diferencia del con Mónica, decidí no considerarlo como puesto oficial, a pesar de ser por lejos el crossover con más personajes distintos de Chespirito. Ah no, ese es... Número 1. El disfraz, el antifaz y algo más, partes 1 y 2 de 1974 y 1979 y parte única en 1990. Crossover con Los Caquitos, El Dr. Chapatín, El Chavo, El Gordo y el Flaco, Charlie Chaplin y Jerry Lewis. El Chompiras y el Peterete se han infiltrado en una casa haciéndose pasar por jardineros y aprovecharán una fiesta de disfraces que se organizará allí para hacer un contrabando de joyas, el que pasará por una serie de contactos, entre los cuales hay uno disfrazado del Chapulín Colorado. El dueño de la casa es informado de esto por un detective y, ante la incertidumbre, llama al Chapulín Colorado, lo cual causa una serie de confusiones con los contrabandistas. A lo largo de la fiesta, el Chapulín interactúa sin saberlo con el Peterete, se topa con el Dr. Chapatín, que es el doctor de cabecera del dueño de la casa, y entre medio se nos muestra varios otros personajes que se asume que son invitados disfrazados, pero no queda claro, como las versiones del Gordo y el Flaco y Charlie Chaplin que aparecen en los segmentos del show de Chespirito, y por alguna razón, Carlos Villagrán interpreta el personaje del profesor Chiflado de la versión original de The Nutty Professor, una película de Jerry Lewis que se había estrenado 11 años antes. Lo extraño es que en lugar de presentarlo como personaje, el narrador lo nombra directamente como Jerry Lewis. El Gordo y el Flaco, Jerry Lewis, Charles Chaplin y muchas sorpresas más. De todas formas, esto ocurre únicamente en la primera versión de la historia. Fuera de eso, también en un momento el Chavo y Kiko aparecen en las afueras de la casa y confunden al Peterete con Don Ramón, aunque extrañamente ninguno de estos personajes se encuentra con el Chompiras, que pasa todo el resto de la fiesta disfrazado de piedra. ¿Vendrá disfrazado o ya nació así de mal hecho?
En la versión del 79, además de que ya no sale Jerry Lewis, el Peterete es reemplazado por el Botija, siendo la primera vez en que aparece junto al Chompiras, y Kiko es reemplazado por la Popis, quien también interactúa con Chaplin, mientras buena parte de la historia es similar. Finalmente, en la de 1990, que es mucho más corta, no aparecen el Dr. Chapatín ni el Chavo, la Popis es reemplazada por la Chilindrina, que es una de las contrabandistas disfrazada, y el otro contrabandista es el que se disfraza de Owen Hardy en el segmento del Gordo y el Flaco. Aunque no sabemos si el Flaco es el Chompiras disfrazado. Esta es fácilmente la versión más pobre en términos de sucesos, aunque hay que admitir que en esta versión, la forma en que se va atrapando a cada uno de los contrabandistas tiene más sentido. Lo único completamente consistente entre las tres versiones, además de Florinda Mesa disfrazada de Diablita, por favoritismo o fanservice supongo, es el vuelco final, que el Chapulín que vemos en toda esta historia en realidad es un invitado disfrazado porque el verdadero Chapulín llegó tarde a la fiesta. ¿Eso no debería descalificar este capítulo como crossover? Así concluye esta lista de todos los crossovers del Chapulín Colorado. Quién sabe si con este resurgimiento del personaje y los planes de Roberto Gómez Fernández para las franquicias de su padre, quizás veamos muchos más en los próximos años. Soy Reviewer Random y eso es todo por ahora. Hasta pronto. Yo opino... Olvídalo, Chapulín Colorado. Todo el mundo sabe que ya necesitas descansar. Bueno, eso sí. Y el público también necesita descansar de ti.